Ah, es que aún no ingresa mi compañero. Hola, bueno, ¿se escucha? Sí, doctor, Sí, sí te adelante. escuchas. A ver, ahorita no, creo que no escucho. ¿Se escucha? Sí, Jaciel. Sí, sí, sí te escuchas, José. Muchas gracias, compañeros. El tema que nos tocó dar a nosotros es el tema atención integral del adulto mayor. También en esta presentación vamos a dar también lo que son algunas escalas, las más importantes, aunque son, digamos que son algunas, las vamos a hablar de una manera un poquito general. Vamos a hablar también sobre caídas, síndrome de inmovilidad, polifarmacia y demencia, ¿sale? Bueno, en sí la definición de una valoración integral en el adulto mayor, la GPC la menciona como un proceso interdisciplinario, o sea, que abarque tanto el área médica, psicológica, funcional, social y familiar. Vamos a ver más adelante que estas van a ser como unas esferas que nos van a ayudar también a dar una mejor atención a estos pacientes pues que requieren una atención especial, ¿vale? Eh, bueno, los objetivos en en brindar una atención, una valoración integral. eh, sí, lo más importante de estos objetivos es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sale? Los demás también son muy importantes, pero hago énfasis eh, en esto, ¿no? En el tercero, bueno, en el que está acá arribita, mejorar la calidad de vida. Pero pues también, por ejemplo, eh, también podemos decir que establecer un tratamiento cuádruple adecuado a relacionar las necesidades del anciano, o sea, individualizar a los pacientes. Con esto también vamos a disminuir la mortalidad y también podemos también incluso a nivel institucional, pues evitar dar menos gastos, ¿vale? Bueno, brindarle menos gastos digamos que al instituto, en este caso sería NINS. Siguiente, por favor. Son cuatro esferas las que digamos que están ¿cómo digo? Entrelazadas, ¿no? O sea, para que veamos realmente al paciente, que es la clínica, el mental, el social y el funcional. La clínica, digamos que esa esfera es como que la más complicada, ¿no? Puesto que la mayoría de los pacientes que de adultos mayores pues presentan enfermedades ya, por ejemplo, muy inespecíficas, enfermedades atípicas. Aquí vamos a incluir lo que son historias clínicas, vamos a ir añadiendo un interrogatorio directo para ver la presencia de algunos síndromes geriátricos que podríamos encontrar en nuestro paciente. También podemos hacer también un énfasis en un historial farmacológico, un historial nutricional también, la exploración física, solicitar estudios complementarios y una elaboración de problemas, ¿sale? Dentro de lo mental, que es la segunda esfera, eh, mayormente va a haber como, digamos que se va a dividir entre cognitiva y afectiva, ¿vale? La afectiva digamos que nos va a permitir ver la presencia de algún de deterioro, por ejemplo, de un trastorno depresivo o de ansiedad que vaya a tener nuestro paciente. Se ha visto que incluso el 25% de los pacientes adultos mayores presentan algún tipo de ansiedad o depresión. Dentro de la cognitiva vamos a tener también cambios en el nivel cognitivo. Eh, Recordemos también que esos pacientes pues tienen, o sea,
eh, digamos que a medida que van envejeciendo, pues sufren cambios a nivel cognitivo, ¿vale? Y con esto, pues podemos incluso, pues dar un mejor, digamos, tratamiento de acuerdo a las necesidades y el nivel cognitivo que tenga nuestro paciente. Tanto ahora en lo social, también pues es muy importante también ver el entorno de nuestro paciente, ¿vale? Para que podríamos ubicar al paciente de una manera más adecuada y así él pueda tramitar los recursos sociales que pueda necesitar, porque algunos pacientes pues viven solos, viven, a veces están viudos, viven con sus hijos, están en casas hogares, ¿vale? Y el nivel funcional pues recaba la información sobre la capacidad del anciano, o sea, si digamos que qué tanto es dependiente de sí mismo, de otras personas, lo que nos quiere decir esta cuarta esfera, que es la funcional. La siguiente, por favor. Y aquí, de esto ahorita me gustó, se las puse, porque realmente viene muy bien de agrupado, como, por ejemplo, dentro de estas esferas, ver qué evalúa cada una de esas esferas, ¿sale? Se las voy a dejar aquí nada más esta tablita para que no nos vayamos atrasando más con el tema, ya puesto que ya vamos atrasados como media hora. Y se las voy a dejar aquí para que la lean en su casa y pues me parece muy bien esta tablita, ¿sale? Vamos a empezar con las escalas. No vamos a ver todas, vamos a ver algunas y las vamos a ver como un poquito más en general, ¿sale? Eh, Escala de riesgos de caídas de DOM2. Esta escala, pues así como su nombre sale, por ejemplo, preguntas sobre caídas previas, si toma algún medicamento que pueda asociar a una caída, como son los tipos tensores, tranquilizantes, diuréticos, si presenta, por ejemplo, alteraciones en la vista, en el oído o en las extremidades, ahí va a caer el déficit sensorial, el estado mental, por ejemplo, eh, si se encuentra orientado o confuso, y la deambulación, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en una puntuación que sea mayor a 3, nos quiere decir que este paciente se encuentra en un riesgo alto de sufrir algún riesgo de caída. De 1 a 2 se encuentra en un riesgo mediano y de 0 a 1 en un bajo riesgo. Siguiente, por favor. La escala de Tinety va a valorar va a valorar tanto el equilibrio y la marcha. ¿Sale? También se utiliza también para lo del riesgo de caídas. ¿Sale? Por ejemplo, aquí el sujeto debe estar sentado en una silla rígida sin brazos, o sea, sin que se esté apoyando. Y va a realizar algunas, bueno, se le va a preguntar sobre eh, algunas, por ejemplo, eh, como por ejemplo, si necesita apoyo para levantarse, eh, y bueno, todo lo demás que viene aquí en la tablita, ¿sale? La siguiente, por favor. El cuestionario de Fry se utiliza mayormente para diagnosticar algún síndrome de fragilidad, ¿vale? Vamos a tocar aquí 5 puntos, como es la fatigabilidad, preguntándole al paciente qué siente usted, fatigado, cansado, resistencia, preguntándole al paciente que si se siente incapaz de subir un piso de escaleras. Por ejemplo, aquí también
con esta preguntita que dice si se siente capaz de subir un piso de escaleras, vamos a ver más adelante, que es una pregunta de escrutinio para diagnosticar un síndrome de inmovilidad. La deambulación, la comorbilidad y la pérdida de peso, ¿sale? Con esas preguntitas que tenemos aquí podemos eh, fragilidad en un paciente de adulto mayor, ¿sale? La siguiente, por favor. También tenemos los criterios de Ruth, que también se utilizan para el síndrome de fragilidad, ¿sale? Aquí también preguntan sobre eso, sobre la pérdida de peso, eh, la forma en cómo se levanta una silla, cómo se siente el paciente en cuanto a la energía, y pues aquí abajito están los criterios, la interpretación de estos, ¿vale? De estos criterios. Siguiente, por favor. La escala de Brade, lo que nos va a valorar aquí es el riesgo de que el paciente desarrolle alguna úlcera por presión, ¿sale? Vamos a tener 5 puntitos, como son la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el roce de peligro de lesiones, ¿sale? Y de cuántos puntos tenga, va a ser riesgo, se va a clasificar el riesgo y va a ser en riesgo alto, riesgo y bajo. La siguiente, por favor. La escala de CAM se utiliza también para el diagnóstico de delirio, ¿sale? Vamos a ver también aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta aquí lo que son preguntando si, por ejemplo, ha evidenciado algún cambio agudo del estado mental en un paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene dificultades para para prestar atención, si, por ejemplo, el paciente presenta algún pensamiento desorganizado, que no se le entienda o que sea incoherente, lo que esté diciendo, el flujo de palabras, o que sea el flujo anormal, ¿sale? O que esté cambiando de tema regularmente, ¿sale? Y también la alteración del nivel de conciencia, ¿vale? La siguiente, por favor. La siguiente escala es la escala de Achinsky, que nos va, que nos va a diagnosticar lo que es la demencia en el Alzheimer. La siguiente, por favor. Tenemos aquí los criterios que son Stop Staff, que estos criterios nos sirven también para el diagnóstico, bueno, más bien para checar si el paciente presenta alguna polifarmacia. Eh, Esta es la que mayormente se está utilizando ahorita. Anteriormente se utilizaban los criterios de Ver, pero esta, pues, sí, actualizada, ¿sale? Aunque los criterios de Ver, vamos a ver más adelante en la que sigue. Ay, ¿no pasó? ¿Puedes poner en la que está adelantita? Ándale, gracias. Podemos ver que en los criterios de ver también es como nos habla más bien de una escala, bueno, no es una escala más bien, pero una lista de fármacos que deberían o sea, una lista de fármacos que mayormente no deberíamos utilizar en esos pacientes, ¿sale? Y aquí les dejo la listita y la siguiente, por favor. El índice de CAT, que se va a utilizar eh, en los pacientes para ver, o sea, de acuerdo a lo que aquí va a ser como, por ejemplo, mismo, ¿sale? Por ejemplo, el índice de CAT va a tener aquí lavado, vestido. Sí, por ejemplo, acá también si puede ir solo, utiliza alguien
sobre la acción, bueno, si es bien, gente, lo que nos marca es como más digamos que instrumentado se le dice, ¿no? O sea, como las necesidades instrumentadas, como por ejemplo el comer, el trasladarse entre la silla y la cama, el aseo personal, el uso retrete, ¿vale? Si puede subir y bajar escaleras, vestirse y desvestirse y el control de heces también, control de orina, también va a marcar todos esos puntitos. La siguiente, por favor. Bueno, este, ahora también contamos con herramientas para valorar el estado Estado cognitivo de nuestro paciente, como lo es el Mini Mental State Examination de Goldstein, que es la escala cognitiva abreviada de mayor validez para el estudio del deterioro cognitivo en nuestros pacientes. Tenemos que esta evalúa la atención y la orientación, la memoria, el registro, el recuerdo, cálculo, idioma y la capacidad de trazar un polígono complejo. Hay cierta literatura que dice que el punto de corte para la normalidad es de 24 puntos o más si nuestro paciente tiene de 5 a 8 años de escolaridad y 22 puntos si tiene de 0 a 4 años de escolaridad. Si nuestro paciente tiene más de 8 años, entonces los resultados se interpretan como que nuestro paciente no tiene deterioro si tiene 24 puntos o más, que este es leve si tiene de 19 a 23, moderado si tiene de 14 a 18 y grave si tiene menos de 14. En este se le realizan preguntas al paciente para ver si está orientado, como en qué año está, la estación en la que se encuentra, o sea, en la que nos encontramos en ese momento, la fecha, que incluye el día y el mes. En el documento que les pasé, para que estudiaran como para la clase, fue realizado, en población mexicana y pues preguntas como la estación se cambiaron, por ejemplo, por qué hora era en ese momento, que podía tener ay, perdón, un margen de error de media hora. Este, también se pregunta en dónde estamos y esto puede ser como, se pregunta el país, la ciudad, el lugar, el piso en el que se está, o incluso si el paciente está hospitalizado, pues dónde está hospitalizado. La memoria inmediata pues se valora diciéndole tres palabras al paciente, como lo son esta de mesa, llave, libro, y hacer que el paciente la repita y se le da un punto cada vez que acierta. En la atención y el cálculo, tenemos que en la que les comento de pues la que se realizó en población mexicana, pues cambia en el aspecto de que se agrega la opción de restar de 3 en 3 empezando por 20 y en personas con 3 o menos años de escolaridad formal se les asignan 8 puntos ya de base y no se le aplican los reactivos de la resta. Este otro que nos dice que se lea una frase escrita, la de leer y ejecutar la frase de cerrar los ojos, eh, ni que escriba la frase ni el dibujo del ni el dibujo de pentágono, y esto nos permite utilizar el mismo punto de corte de 24 puntos. Y pues ya en la que les mandé, nos dice que si tenemos 24 puntos o menos, estamos ante un probable deterioro cognitivo, y por el contrario, si tenemos 24 o más, nos habla de que no lo hay. Y pues como podrán ver, esta es una prueba que está muy influenciada por la escolaridad y la edad de la persona. Entonces, aquellas personas que obtengan una puntuación baja necesitan ser evaluadas de manera clínica y neuropsicológica de forma más exhaustiva para poder confirmar el diagnóstico y determinar el grado de deterioro cognitivo. Esta es la que viene como en el documento que les mandé con esas modificaciones. Y pues también tenemos otra prueba que se realiza mucho en el primer nivel de atención por su rapidez y su simplicidad, es la prueba del dibujo del reloj, que evalúa el área o la capacidad visoespacial y las funciones ejecutivas. Lo que hacemos es dar a los pacientes como un papel en blanco y las instrucciones para que dibuje un reloj, que dibuje las manecillas y coloque todos los números que el reloj lleva y que marque con las agujas la hora. Esta va a ser una hora específica. Algunos indican la hora de 11:10, es como la más común que encontré en la literatura,
pero pues en sí puede ser cualquier otra, como las 450 la que presentaba la GPC. Y pues lo más importante a valorar en esta prueba es tener en cuenta las relaciones espaciales, o sea, que esté bien dibujado como el círculo del reloj. Y pues la GPC sí nos otorga como una puntuación según ciertas características, o sea, puedan tener más tiempo de leerla después, pero pues lo que hay que tener en cuenta básicamente son las relaciones espaciales, el orden y la ubicación de los números y la colocación de las manecillas con el tiempo designado, porque por ejemplo podemos encontrarnos con alteraciones como la que tenemos aquí en la esquina inferior derecha, que nos habla de una heminegligencia en la que encontramos todos los números agrupados del lado derecho y pues no se parece a como se encuentra en un reloj comúnmente, ¿no? Eh, y pues en la forma de interpretar la que nos propone la GPC, puntos, pues tenemos a un paciente que está normal, 8 un déficit límite, de 6 a 7 un déficit leve, de 4 a 5 un déficit moderado y de 0 a 3 un déficit severo. Existen más test útiles para la valoración del deterioro cognitivo como son el MoCA, el Minicog y el test de Pfeiffer, este, así como el Global Deterioration Scale, de los cuales pues solo me voy a detener en el Global Deterioration Scale para comentar que pues es una de las escalas más completas para la estimación de la severidad de la demencia y que se basa pues en la progresión típica de la enfermedad como tal de Alzheimer, por lo que pues su uso en los pacientes que padecen esta enfermedad en específico es de mayor utilidad que pues aplicarla para graduar otro tipo de demencias porque pues tiene limitaciones, ya que no son iguales. Y esta se complementa con la escala FAST o escala de evaluación de la función, que se basa en las actividades diarias para valorar al paciente. Las otras, pues se las dejo para que las chequen, pero pues dado que valoran lo mismo que las dos anteriores, pues no me voy a detener en ellas. La Global Deterioration Scale, pues, o sea, como podrán ver aquí, complementada con la FAST, nos habla de comentarios que se obtienen como de externos, o sea, por ejemplo, del cuidador primario o de nuestro paciente, que nos habla de que pues no hay un deterioro cognitivo subjetivo ni objetivo, por ejemplo, en el grado uno y que no haya, y pues nos dice que hay ausencia de déficits funcionales, objetivos o subjetivos. Y en el grado 2 que nos habla de un déficit cognitivo muy leve, podemos encontrar que el déficit funcional es subjetivo y aquí sí encontramos que hay quejas de pérdida de memoria en ubicación de objetos, nombres de personas, y pues, por ejemplo, citas, y tenemos que el paciente presenta pleno conocimiento y valoración de la sintomatología. Y en el déficit cognitivo leve, por ejemplo, ya encontramos que ya hay alteraciones más severas, como haberse perdido en un lugar no familiar, evidencia de rendimiento laboral pobre, olvidar la ubicación de objetos de valor, etcétera. Y pues esta nos gradúa el deterioro en en 7 niveles. Se las dejo igual para que lo chequen, pero pues eso era como lo importante, que es de las más completas y se basa más que nada en la enfermedad de Alzheimer. Y pues bueno, también eh, tenemos también herramientas con las que contamos para la valoración emocional de nuestro paciente geriátrico, que pues era una de las esferas que mencionamos desde el principio. Contamos con la escala de depresión, con la escala Depression Rating Scale de Hamilton o HAMD 17, que pues tiene por utilidad valorar la gravedad de la depresión, y esta se logra a través de la puntuación total de 17 ítems. Y pues las puntuaciones 17 ítems nos habla de la gravedad de los síntomas individuales que, por ejemplo, algunos de los ítems que valora es el estado de ánimo deprimido, si nuestro paciente presenta actitud melancólica, pesimismo sobre el futuro, sentimientos de tristeza, y pues nos dice si esto está ausente, si nuestro paciente presenta tristeza, llanto frecuente, también sentimientos de culpa, como que presente autorreproche, sentimiento de que está defraudando a la gente, alucinaciones de culpa. También el suicidio,
lo valora como si nuestro paciente siente que la vida no vale la pena vivirla, si ha presentado ideas o gestos suicidas. Un gesto suicida es el conjunto de conductas donde la persona se produce algún daño físico, ya sea bueno, tiene que ser de forma voluntaria e intencional, pero como tal no, o sea, el objetivo con ese daño físico no era acabar con su vida, para como que hacer esa distinción. Em, También nos valora el insomnio, si este es inicial, si es durante la noche, si es tardío, cómo ha ido, si ha ido cambiando el interés que siente por su trabajo o por los hobbies que él solía tener, si ha disminuido su productividad, si una enfermedad se vio implicada en esta disminución de la productividad. Si ha habido pérdida de peso, incluso el insight, si nuestro paciente tiene la capacidad de tener una autopercepción. Y pues esta nos interpreta la depresión nos la gradúa en depresión ligera, moderada, severa y muy severa según el puntaje obtenido. Luego tenemos la escala de Cornell que valora la presencia de depresión, pero ahora en el paciente con demencia. Tenemos que esta evalúa 5 áreas de la depresión: las alteraciones del humor, los trastornos de la conducta, signos físicos que se presentan, ritmos circadianos y alteraciones del pensamiento. Este paciente que se busca valorar, y si las respuestas no coinciden, nosotros como médicos debemos llegar como a un criterio basado, o sea, un criterio, llegar por nuestro criterio a una impresión diagnóstica. Y pues es importante que no se tomen en cuenta síntomas que pudiesen estar relacionados con una enfermedad física. Por ejemplo, aquí hay una parte que nos habla de alteraciones como enlentecimiento del habla y pues alguna patología que nos pudiese alterar esto en nuestro paciente podría asociarse erróneamente a que nuestro paciente está deprimido. Entonces debemos tener en cuenta todo el contexto clínico de nuestro paciente a la hora de realizarla. Eh, y pues bueno, dado que nuestros pacientes geriátricos también pueden tener adicciones. Hay dos escalas que pues vale la pena mencionar para que se realicen. La primera es la MAL, o Münner Alkoholismus Test. Perdón si alguien habla alemán y sabe cómo se pronuncia esa parte, pero yo no sé. Es una escala que nos sirve para realizar cribado de dependencia de alcohol en pacientes identificados como bebedores de riesgo. Tenemos que consta de dos partes: el mal subjetivo y el objetivo. El subjetivo está diseñado para ser autoaplicado, o sea, pretende que nuestro paciente autovalore su problema de alcoholismo, y el mal objetivo es valorado por el médico mediante la anamnesis y la exploración física. Y este se relaciona con las alteraciones físicas o psíquicas que están derivadas del consumo excesivo de alcohol. Y tenemos que cada respuesta afirmativa del mal subjetivo representa un punto, mientras que cada ítem del mal objetivo se contabiliza como 4 puntos. De 0 a 5 puntos nos habla de un paciente que no es alcohólico, de 6 a 10 de un riesgo de sospecha de alcoholismo y más de 10 un alcoholismo confirmado. Y finalmente, respecto a las adicciones, tenemos la prueba de Fagerström, que nos evalúa la intensidad de la adicción física de nuestro paciente hacia la nicotina. Valora la cantidad de cigarrillos consumidos, la compulsión al uso y la dependencia. Tenemos que los elementos de sí, no, se califican de 0 a 1, y los elementos que tienen opción múltiple se califican de 0 a 3. Mientras a mayor puntuación tengamos, pues más intensa va a ser la dependencia física de nuestro paciente. Eh, y pues aquí se hacen preguntas como si estando en una situación en la que no se le permite fumar, o sea, bueno, en un espacio en el que no se le permite fumar, pues qué pasa si aún así no puede resistir el impulso de fumar, etcétera. Y pues bueno, también debemos valorar el estado nutricional de nuestro paciente, siendo que su afectación pues es parte de los síndromes geriátricos más prevalentes.
Para ello contamos con el Mini Nutritional Assessment Short Form, que debe realizarse cada año en pacientes ambulatorios y cada 3 meses en pacientes que estén hospitalizados o en centros de larga estancia. Y pues previa a su aplicación debemos obtener el peso del paciente, su estatura y su circunferencia de pantorrilla, en la parte que es más prominente de la pantorrilla. Pues bueno, este nos valora eh, la movilidad de nuestro paciente. O sea, le preguntamos si ha perdido el apetito, si ha comido menos por falta de apetito, si ha tenido problemas digestivos, y pues ya él nos dice, ¿no? En cuanto a la pérdida reciente de peso, en la movilidad, qué tanto se mueve en su casa, si se mueve únicamente como más o menos de la cama al sillón, si realmente sí tiene autonomía en el interior de su hogar o si incluso sale del domicilio, etcétera. Pues ahora sí, ya para terminar con las escalas, dado que pues el cuidar a un paciente geriátrico que puede estar cursando con algún grado de deterioro cognitivo, con síndrome de fragilidad o algún factor que implique dependencia del mismo para con el cuidador primario, es importante realizar una valoración de este último también. Entonces, tenemos que esto se logra a través del cuestionario de Sarid y Sarid, que lleva a cabo la evaluación como del estrés de los cuidadores de ancianos con demencia. Y pues tenemos que este responde a la subjetividad que llega a producir la carga familiar. Y pues bueno, este tenemos que nos habla que un resultado de menos de 24 puntos es igual a que no tenemos sobrecarga en nuestro cuidador. Una sobrecarga ligera si el puntaje está entre 24 y 30 de Teres, y sobrecarga intensa si está en más de 24. Y pues hay preguntas como si el cuidador piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita, si piensa que su familiar le considera como la única persona que lo puede cuidar, si piensa que su vida social se ha visto afectada de manera negativa por tener que cuidar de su familiar, etcétera. Porque pues valorar el estado del cuidador va a repercutir en el cuidado y pues la atención que reciba nuestro paciente, y pues también tenemos que tener en cuenta la salud mental de pues de quien lo cuida. Y a manera de resumen, con las tablitas, encontré bueno, esta tabla la encontré, que pienso que resume muy bien algunas de las escalas que vimos anteriormente, ¿sale? Que pues igual, seamos sinceros, realmente han visto que esas escalas se utilizan en consulta cuando pues realmente solamente tenemos como unos 10 15 minutos para ver a un paciente. La GPC menciona que realmente para una evaluación integral geriátrica se le debe hacer por lo menos una vez al año en pacientes mayores a 60 años. Pero pues, bueno, yo lo considero muy difícil porque para 15 minutos dura la consulta, pues sí está como un poquito eh, contradictorio eso, ¿sale? Así. Bueno, y ahora les vamos a hablar de el síndrome de caídas. Tenemos que la OMS define a las caídas como sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga. Los pacientes geriátricos frecuentemente se caen, y pues esto pocas veces se asume como o sea, son pocas veces las veces que no se asume como una consecuencia natural de pues el envejecimiento. Pero en realidad tenemos como que estudios que nos muestran que tanto en ancianos que están sanos y tanto como en los que están enfermos, las caídas no son como algo fisiológico, o sea, o que vaya a pasar conforme te vuelves viejito. Y pues este constituye como un problema de salud pública que impacta en la salud de esta población y además en el sector salud, porque tiene altos costos las consecuencias que puede llegar a tener el mismo. Tenemos que el riesgo, bueno, las caídas son la segunda causa de muerte por traumatismo involuntario, y pues este riesgo de sufrir caídas aumenta a medida que lo hace la edad. Un tercio de los mayores de 65 años que pues llegan a vivir en comunidad se caen aproximadamente un 40-50%, o sea, cuando están en una edad de más de 75 años. Y de estos sujetos que se caen, la mitad de ellos sufren 2 o más caídas al año.
y pues esta incidencia se triplica en aquellos que están institucionalizados y que han sufrido caídas previas en años anteriores. Vamos a tener que la institucionalización va a ser un gran factor para un gran factor en la implicación del desarrollo de estos síndromes que son tan prevalentes en esta población. Tenemos que del 20 al 30% de los que sufren caídas desarrollan consecuencias graves que interfieren con su capacidad para vivir en la comunidad. El miedo a caer nos habla, bueno, es respecto a que los pacientes que sufren caídas con frecuencia desarrollan esto, que pues hasta en un 40% de ellos les condiciona una limitación en las actividades de su vida diaria, lo cual los lleva a una disminución en su capacidad física, lo que les favorece aislamiento social y desarrollo de trastornos afectivos como la depresión. Y pues esto nos lleva a un círculo vicioso que aumenta el riesgo de caídas. Lo vamos a ver ahorita en los factores de riesgo. Tenemos que las caídas son la primera causa de traumatismo cráneoencefálico en el anciano y la tasa de mortalidad una vez que lo sufren es del 50%. Del 5 al 6% de estas caídas terminan en fractura y según la OMS, 424,000 de las muertes hay 424,000, perdón, muertes por caídas al año, lo cual, y de estas muertes, 82% se dan en adultos mayores. Tenemos que los factores de riesgo de las caídas se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que están directamente relacionados con el paciente y su enfermedad, y entre ellos están la comorbilidad, los cambios propios de la edad, las enfermedades agudas o la combinación de estos tres. Y estos actúan alterando la estabilidad de nuestro paciente geriátrico. Y la estabilidad pues se denomina como la capacidad de mantener el control de la postura, siendo esta como la capacidad de mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Y pues entre los factores intrínsecos tenemos que la edad y las caídas previas van a ser el factor de riesgo no modificable más significativo y las alteraciones de la marcha y el equilibrio son el factor de riesgo potencialmente modificable más potente para sufrir caídas. Tenemos otros como el sexo, el grupo étnico y la enfermedad cardiovascular. Hay una tablita que está después, que no los incluye y por eso los puse aquí. Tenemos que el sexo, las mujeres son las que tienen la más probabilidad de sufrir caídas sin consecuencias o teniendo pocas probabilidades de tener consecuencias fatales. Y es más frecuente la muerte secundaria a una caída en hombres. Y en cuanto al grupo étnico, se ha encontrado que las mujeres de raza blanca tienen más riesgo de caerse que las de raza negra en estudios que se han realizado. Y pues bueno, eh, tenemos que en cuanto a la enfermedad cardiovascular, la hipotensión ortostática, y la hipersensibilidad del seno carotídeo, el síncope vasovagal y las arritmias son como las más frecuentemente asociadas a factor intrínseco en las caídas. Eh, y pues los factores extrínsecos tenemos que son ambientales externos. Estos potencian los factores intrínsecos y por lo tanto el riesgo de caídas. Y pues ejemplos de estos tenemos la escasa iluminación, la presencia de obstáculos o elementos que impliquen un riesgo en el tropiezo, la ausencia de objetos protectores, y pues, o sea, todo este tipo bueno, esta cantidad de factores nos habla como por ejemplo de que las escaleras no cuenten con barandales, que el baño como al que nuestro paciente que tal vez tiene un trastorno de la marcha, al que tiene que bueno, el baño de su casa esté, por ejemplo, en el segundo piso. Eh, los factores extrínsecos nos hablan de que las caídas se atribuyen a que el medio, o sea, su entorno le genera estrés que sobrepasa las capacidades del individuo para corregir su postura y que no se caiga. Aquí tenemos una tablita que nos muestra como los diferentes tipos de factores de riesgo y cómo se pueden corregir.
si son corregibles. Por ejemplo, la edad pues no es corregible. Tenemos que, como ya vimos, aumenta la incidencia y la gravedad de caídas y pues con la edad viene un declive en los sistemas que nos ayudan a que no se dé la caída, o sea, que nos permiten llevar a cabo una buena marcha, por ejemplo, y así como con esto aumenta la presencia de patologías eh, o patologías subclínicas que nos pueden llevar a caídas. Tenemos que el otro era las caídas previas que les comentaba, alteraciones de la marcha y del equilibrio. Pues tenemos que o sea, es un declive en los sistemas que intervienen en el control de la marcha y en el equilibrio con el envejecimiento. Tenemos lo que se conoce como marcha senil, que se caracteriza por ser de velocidad lenta, que haya un mayor tiempo de reacción, que el centro como de postura de las personas mayores a veces cambie hacia anterior, que su paso se vuelva más corto, que haya más rigidez como de lo habitual al caminar. Y pues esta, o sea, es como característica de las personas geriátricas, pero pues se ha visto que no es fisiológica, o sea, no es que sea lo normal en los pacientes geriátricos. Y en esta se debe investigar justo pues alteraciones de la marcha. Y pues implica una alteración, bueno, o sea, como el factor más predominante en esto es la disminución de la velocidad, el que condiciona más a que haya caídas en las alteraciones de la marcha y el equilibrio. También el déficit de la fuerza, y por ejemplo, es modificable, o sea, la acción a realizar para cambiar esto y disminuir el riesgo de caídas es, por ejemplo, realizar ejercicios de resistencia, el uso de bastón u otras ayudas técnicas. Tenemos que hay pacientes que no saben cómo utilizar, por ejemplo, estos auxiliares de la marcha, como lo son los bastones. Me acuerdo que en geriatría, pues yo llegué a ver que pues el bastoncito que es únicamente el palito, pues o sea, es de los que más condicionaba caídas en los pacientes mayores, porque no se les explica la técnica adecuada a los pacientes para su uso, lo cual nos lleva a condicionarnos a caídas. También la depresión, los fármacos, especialmente los hipotensores, antiarrítmicos, los psicofármacos, eh, y eso está dado por los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que pues se dan con el envejecimiento, haciendo que los efectos secundarios o sea, pues aumenten. También las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antiarrítmicos, opioides, ANS, etcétera. Em, y pues bueno, consideramos que podemos como dividir a nuestros grupos de pacientes que se caen en dos grupos clínicos, en aquellos que sufren caídas ocasionales o que sufren un único episodio, que generalmente son pacientes adultos mayores no frágiles. Y pues estas caídas generalmente se producen fuera del hogar y el entorno es el que tiene el papel preponderante para que se dé la caída. Aquí se encuentran también como los episodios de síncopes y las hipotensiones ortostáticas o postprandiales, que pues pueden condicionar la caída. Y aquí pues es útil como aplicar pruebas hemodinámicas y revisión como de la ingesta de medicamentos que hayan podido generar algún efecto sedante o hipotensor en nuestro paciente. Y el otro grupo son pues pacientes geriátricos que están polimedicados, que son mayores de 75 años, que sufren caídas repetidas, que son tres o más a lo largo de un año, y pues que tienen un patrón característico de estas caídas. En ellos hay trastornos del equilibrio y de la marcha que pues hacen que el paciente sienta una constante inestabilidad. Y pues este tipo de caída es un marcador de lo que se conoce como el anciano frágil. Y pues bueno, para la evaluación de nuestros pacientes y pues la evaluación del síndrome de caídas, el primer paso es revisar las circunstancias de las caídas y la comorbilidad. Tenemos que es fundamental para poder inferir como probables determinantes de un evento de caída. Y pues un examen físico dirigido nos ayudaría como a detectar trastornos hemodinámicos, problemas visuales que nuestro paciente tenga o déficits neurológicos, problemas ortopédicos evidentes en los miembros inferiores, problemas como en las extremidades, etcétera.
que puedan estar condicionando como la caída. Revisar la medicación o la introducción de un nuevo fármaco que pudiera estar precipitando el evento, como los fármacos que ya habíamos comentado, benzodiazepinas, antihipertensivos, psicofármacos, que pues condicionan el riesgo de caídas y pues finalmente pruebas de movilidad y la marcha. Y pues los aspectos que se valoran, que influyen en pues en el síndrome de caída son los que ya habíamos visto, los funcionales, los cognitivos, los de estado de ánimo y los nutricionales. Tenemos que dentro de las variables cuantitativas, la velocidad de la marcha es como la que destaca para valorar estos posibles trastornos. Y pues para su determinación basta con medir el tiempo como que emplea una persona en recorrer una distancia como habitualmente de 6 metros. Eh, Esta se realiza una vez sin cronometrar y ya después cronometrado. Y pues o sea, se ha demostrado que es un marcador específico de alteración de la marcha. Se asocia con comorbilidad, fragilidad, deterioro funcional y pues el resultado es que si tenemos una velocidad menor de 0,8 metros por segundo, nos habla de un predictor de futuras caídas y esto de un riesgo de pues que nuestro paciente lo presente. Y pues la prueba de valoración para pues valorar el riesgo de caídas de nuestro paciente más usada es la Get Up and Go. eh, Time Up and Go, perdón, que es la prueba cronometrada Levántate y Anda, que evalúa la movilidad básica en las personas mayores y sus probables trastornos de la marcha y del balance. Eh, Tenemos que las instrucciones son indicarle al paciente que se siente en una silla con la espalda apoyada en el respaldo, que se levante de la silla, camine a paso normal a una distancia de 3 metros, y se le hace a la persona como que se dé la vuelta y camina nuevamente hacia la silla y pues se vuelve a sentar. Y pues se mide el tiempo en que la persona tarda en realizar la prueba. Y pues el cronómetro comienza cuando la persona se levanta de la silla y pues termina cuando se vuelve a sentar. Y solo se da un intento. Y la interpretación es que es normal si tarda menos de 10 segundos, nos habla de una discapacidad leve, en la movilidad se tarda de 11 a 13 y un riesgo elevado de caída si tarda más de 13. Eh, y pues ya si en la evaluación previa detectamos que el paciente pues tiene una marcha patológica, ya sea que sea lenta o con paso corto o asimétrico, lo siguiente que hay que hacer es tratar de detectar el nivel afectado. Pues se pueden detectar enfermedades como Parkinson, una hemiparesia, una lateralización, desviación de la trayectoria, etcétera. Y pues si no existe una patología que explique el trastorno de la marcha, se encuadra como lo que se denomina trastorno idiopático de la misma. Y pues si no, se clasificaría en los niveles que tenemos aquí. A nivel superior, que nos habla de una alteración a nivel cortical, pues encontraríamos una marcha cautelosa con la agregación de trastornos afectivos, un trastorno de la marcha frontal o a nivel medio que nos hablaría de alteración en las vías aferentes y eferentes o sensitomotoras, que nos podríamos encontrar con una marcha espástica o parkinsonismo. Y en nivel inferior nos habla de una alteración periférica en la que encontraríamos ataxia y pues patologías como la artritis, neuropatías, etcétera. Y pues bueno, aquí les dejo un algoritmo que o sea, es como un mini resumen de lo que les acabo de explicar para que la chequen después. Y tenemos las pruebas duales, que es la valoración de la marcha en sujetos que no tienen defectos como muy evidentes de la misma. Y pues en esta se busca medir el efecto de una carga cognitiva en la ejecución de la marcha. Entonces le pedimos al paciente que pues camine, pero mientras camine que cuente o que hable simultáneamente. Y o sea, estas pruebas lo que hacen es valorar la capacidad de asignar la atención a dos cosas a la vez, o sea, dos pruebas que se ejecutan de manera simultánea y pues a la vez el estado de la función ejecutiva. Y pues o sea, esto nos deja ver como alteraciones, que no, pues que son como una marcha más lenta, o sea, pero más lenta que no es identificable con las pruebas que ya comenté, que también pueden condicionar a caídas en nuestros pacientes.
Y pues bueno, las intervenciones que tenemos para disminuir el riesgo de caídas tienen pilares que son el ejercicio físico, la valoración médica y funcional, la valoración del entorno y el ajuste de la medicación. Tenemos que en cuanto al ejercicio físico, esta es la intervención más que ha sido más probada y que es más beneficiosa y nos habla de que lo mejor es realizar un entrenamiento multicomponente en el que se trabaje tanto el equilibrio como la resistencia aeróbica, la fuerza y la flexibilidad. Y un ejemplo que se pone es el Tai Chi. Lo que se recomienda es de 1 a 3 sesiones por semana, que sumen 2 horas a la semana durante 3 a 6 meses. Y lo que se recomienda son aumentos graduales de volumen, de intensidad y complejidad, como en los ejercicios que se vayan realizando de resistencia cardiovascular, en la fuerza muscular y en el equilibrio. Pero pues es muy importante tener en cuenta que hay que realizar una evaluación médica rigurosa antes de indicar cierto nivel de ejercicio en nuestro paciente. Otro tratamiento que se ha indicado es el uso de vitamina D, que pues se han encontrado en ciertos estudios que nos ayuda en el mantenimiento de la función neuromuscular, nos ayuda en la neuroprotección e incluso podría llegar a ser un básculo protector. Se recomienda su uso en pacientes frágiles que tengan alto riesgo de caídas y de fracturas, pero que estén diagnosticados con osteoporosis o que estén institucionalizados y que presenten situaciones de déficit de esta vitamina. La dosis que se recomienda es de 800 a 1000 unidades internacionales diarias y se ha visto que el beneficio ocurre una vez que se pasan 12 meses desde el inicio del tratamiento. Antes de eso, pues no se han encontrado realmente beneficios o estudios que hablen de esto. Y tenemos también la modificación de la polimedicación, minimizar la polifarmacia, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay que revisar todos los fármacos que potencialmente puedan aumentar el riesgo de caídas y afectar la marcha de nuestro paciente, los que ya vimos en anteriores diapositivas. Y pues tenemos que evitar o disminuir las dosis de antipsicóticos típicos y atípicos, las benzodiazepinas, de vida media, larga y corta. Y pues si no se puede evitar el uso de estos fármacos, mínimo reducir las dosis. Y pues otras intervenciones que se pueden realizar es el manejo de la hipertensión ortostática, corrección de los déficits sensoriales, implantación de marcapasos cuando esto esté indicado, tratar la osteoporosis, que es pues algo que no podemos dejar de lado en esta patología, manejo de problemas de los pies y los relacionados, como por ejemplo uso de calzado con tacón y pues cambiar a un calzado que sea más cómodo y que condicione menos probabilidad de caídas y modificaciones del entorno y programas educativos para nuestros pacientes. Lo que les comentaba del uso de barandales, que se adapte el entorno del paciente a él y a sus capacidades actuales. Eh, y pues tenemos otras intervenciones que son específicas para el anciano frágil que sufre caídas y que además tiene deterioro cognitivo. Y pues estas son como mejorar la atención y la función ejecutiva a través del ejercicio. Se ha demostrado también que el metilfenidato podría llegar a tener un papel importante pues en el tratamiento de estos pacientes, pero aún está como en valoración, o sea, y tendría que realizarse por parte de un geriatra, un neurólogo. Y igual se ha visto la participación de los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina en la mejoría de estos pacientes. Bueno, bueno, vamos a hablar ahorita sobre la polifarmacia, ¿sale? La siguiente, por favor. Bueno, eh, pensé que venía la definición, pero bueno. La definición en sí de la polifarmacia se define como el uso de medicamentos diferentes, entre 5 a 9 medicamentos, pero se ha visto que hay una definición que puede ser mejor, o sea, como la prescripción inadecuada de medicamentos, ¿sale? Se ha visto incluso que de cerca mm, del 60% de los pacientes que presentan, bueno, de los adultos mayores presentan algún medicamento prescrito inadecuado, ¿sale? Y también podemos decir que esto también aumenta la mortalidad en esos pacientes. Por ejemplo, en esos pacientes de adulto mayor se ha visto que aumenta entre el 10%, o sea, tienen 20% de mortalidad esos pacientes que presentan, por ejemplo, que tienen comorbilidades ya por la vejez.
y aumentan un 30%, ¿sale? Con el uso de medicamentos prescritos inadecuados. Eh, También hay cambios en el adulto mayor que van a afectar obviamente eh, la farmacocinética y lo que va a favorecer también a la relación de efectos adversos. Por ejemplo, pues ya vemos que debido al envejecimiento, pues la capacidad de eliminación de ciertos fármacos disminuye. Por ejemplo, también como el aumento de la masa grasa hace que aumente el volumen de distribución y la vida media de ciertos medicamentos también, y que la disminución del agua corporal total que sucede ya en la vejez da como un resultado una disminución del volumen de la distribución de algunos medicamentos, ¿sale? También en el adulto mayor se ha visto que disminuye el metabolismo de primer paso hepático y pues con esto puede aumentar la concentración de medicamentos eh, que se metabolizan ahí en el hígado y puede causar, por ejemplo, de mayores efectos adversos, por ejemplo, diazepam, propanolol, lidocaína, que son medicamentos eh, que son más favorables, se catalogan como de alta generación de efectos adversos en pacientes de adulto mayor. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo había mencionado, vamos a tener también factores intrínsecos y extrínsecos, ¿vale? Los factores intrínsecos ya sabemos la edad. Se ha visto que la polifarmacia se da más en pacientes del sexo femenino. Aquellas que consumen, por ejemplo, antidepresivos, eh, AINES, que son de los medicamentos que también se ha visto relacionado con que han presentado polifarmacia. Eh, Aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan diagnóstico de depresión o que sigan un mal apego al tratamiento también. Y de los extrínsecos, a pacientes que hayan tenido, por ejemplo, alguna operación previa en los últimos 3 meses, que hayan acudido o que hayan estado enfermos de algo, pacientes que acuden entre consultas con especialistas y aquellos pacientes también que se automedican. La siguiente. Bueno, las consecuencias, pues ya sabemos que va a aumentar incluso el riesgo de mortalidad en esos pacientes. La polifarmacia, sabemos que va a aumentar un 10%. Eh, Va a aumentar también la readmisión hospitalaria, el periodo de hospitalización que va a tener el paciente también. Se incrementa la posibilidad de que los fármacos hagan interacciones y va a haber una prescripción en cascada, que ahorita más adelante voy a hablar más de la prescripción en cascada. La siguiente, por favor. Bueno, ya. La prescripción en cascada se dice que es cuando, por ejemplo, se prescribe un nuevo medicamento para, para tratar los síntomas derivados a otro medicamento. Por ejemplo, aquí, eh, digamos que el paciente que tiene, por ejemplo, que tiene la patología previa de hipertensión arterial sistémica, ¿no? Por N o X motivo, pues se le indicó AINES, ¿no? AINES, como ya sabemos, pues tienden a subir la presión arterial, algunos AINES con mayor frecuencia, y ¿qué hace el médico? Puede que agregue un segundo antihipertensivo, ¿sale? Eso se le llama como un efecto cascada de prescripción, ¿sale? Que es los ejemplos, y todos estos son como un ejemplitos así. Eh, por ejemplo, sinadicina, en el parkinsonismo, eh, por ejemplo, en la gastritis erosiva, o sea, que por el AINES, pues provocamos la gastritis erosiva y pues tenemos que dar omeprazol. Y estos del bloqueador también H1, el iridium y el opioide. La siguiente, por favor. Perdón, puedes trazar, perdón.
puedes volver a esa. No, esa. Pero también faltó mencionar que las recomendaciones para evitar este tipo de cascadas de prescripción, eh, pues resolver las necesidades, digamos que buscar otras alternativas del tratamiento. También se recomienda también indicar la dosis mínima de los medicamentos para igual también para reducir los efectos adversos. Eh, o sea, realmente individualizar al paciente para ver si realmente necesita ese medicamento o no. ¿Sale la siguiente, por favor? Y bueno, eh, se ha visto la polifasia relacionado con ciertos síndromes, por ejemplo, el delirio se ha visto relacionado con caídas, se ha visto con ciertos medicamentos, pues provocan, son más susceptibles a caídas, como los antipsicotrópicos, algunos cardiovasculares, eh, otros síndromes genéticos, como por ejemplo malnutrición, depresión, incontinencia urinaria, síndrome de inmovilidad y abatamiento funcional, ¿sale? La siguiente. Y por último, pues recordar al paciente digamos que tres principios básicos que lo marca la GPC, como por ejemplo la disminución, disminuir la cantidad de fármacos, o sea, recordar al paciente que no por más fármacos es mejor, a veces incluso es peor. Bueno, ajá. Iniciar con dosis bajas e ir incrementando lentamente para reducir los efectos adversos y que el paciente también vea que si presenta un nuevo síntoma, puede que sea, o sea, puede que esté relacionado al medicamento que le acabamos de dar, ¿vale? También bueno, decirle también eso sobre posibles efectos secundarios que pudieran tener este paciente con algún fármaco que nosotros le estemos dando en la consulta. La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver bueno, el síndrome de demencia, que es ahora se encuentra en lo que se conoce como trastorno neurocognitivo mayor en el DSM-5. Tenemos que la demencia es un trastorno que se caracteriza por una disminución de la cognición desde un nivel previo del desempeño que involucra a uno o más de los dominios cognitivos que se encuentran en el circulito, que son la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje, la percepción motora o la cognición social. Y pues la gravedad de estos déficits va a interferir como con la independencia de las actividades de la vida diaria, que es algo que ya vamos a explicar un poquito más adelante. Em, Tenemos que en cuanto a la epidemiología, el inicio de la demencia suele tener bueno, la demencia suele tener un inicio en la edad avanzada, por lo general después de los 65 años. Y pues su prevalencia aumenta con la edad. Tenemos que es del 5% en las personas que se encuentran en un rango de edad de 71 a 79 años y de un 37,4% en las que se encuentran en un rango de 90 años a más. Y pues teniendo en cuenta que las mujeres viven más que los hombres, las investigaciones han mostrado que estas se ven, bueno, nosotras nos vemos afectadas con más frecuencia que los mismos, en aproximadamente 2/3 de los casos. Em, y pues esto se atribuye a efectos hormonales, particularmente por el efecto de los estrógenos. Em, y pues tenemos que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de la demencia en adultos mayores, representando aproximadamente la mitad o 2/3 de todos los casos, seguida por el tipo más común que es la demencia vascular y a esta le sigue la demencia con cuerpos de Lewy. Hay otros tipos de demencia como la frontotemporal que pues es menos común y por lo general tiene una edad como de aparición más temprana. Y pues hay otras como enfermedades neurodegenerativas como la de Huntington, la de Parkinson y otras causas como la lesión cerebral traumática, el alcoholismo, que pues también pueden estar asociadas a otros síndromes de demencia. Tenemos que los factores de riesgo que se asocian a la demencia
con mayor prevalencia son la edad. Tenemos que la incidencia de la demencia se duplica cada 5 años después de los 65 años, con aproximadamente el 50% de la población que tiene más de 82 años padeciendo algún tipo de demencia. También tenemos implicaciones genéticas o antecedentes familiares. Tenemos que bueno, el más común es el gen de la polipoproteína E, y su alteración en el cromosoma 19 para los casos bueno, para la forma más común de la enfermedad de Alzheimer. También hay implicación en el aislamiento social, ya que este condiciona desactivación y pues una disminución en la capacidad cognitiva de nuestros pacientes, así como la soledad, que está vinculada a aumento en el amiloide cerebral y a la proteína tau. El deterioro cognitivo leve, que pues tiende a ser un estado precursor de la demencia, y al accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ya que aproximadamente 10% de los pacientes que desarrollan demencia, esta es de nueva aparición después de que sufrieron un evento cerebrovascular. Tenemos que la Comisión Lancet estima que aproximadamente un 35% de los casos de demencia se atribuyen a una combinación de 9 factores, 9 factores de riesgo que son potencialmente modificables, esto siendo menor educación, hipertensión de mediana edad, obesidad de mediana edad, pérdida en la audición, depresión en la vejez, diabetes, inactividad física, tabaquismo y aislamiento social. Y la importancia de mencionar esto es que estos son potencialmente modificables que vemos todos los días en consulta y que debemos tener en cuenta por la gran repercusión que podría tener en la calidad de vida de nuestro paciente en el desarrollo de este trastorno. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el deterioro funcional puede ser la primera señal de alerta o de advertencia, como por ejemplo dificultades para planificar comidas, para administrar las finanzas, para administrar medicamentos, el uso del teléfono, conducir sin que el paciente se pierda. Y pues tenemos que generalmente hay una manifestación en una disminución gradual y pues progresiva, teniendo, como ya les había comentado, una línea de base en la cognición a lo largo del tiempo, que se manifiesta como dificultad en uno o más de los dominios cognitivos que les había comentado. Primero está la atención compleja, que envuelve que nuestro paciente tenga la capacidad de mantenerse enfocado, especialmente cuando hay más de una actividad presente, o sea que hay distracciones y tenemos tareas paralelas. La función ejecutiva, en la que se ven implicados el razonamiento, la planificación, el pensamiento crítico, el uso de la lógica, el análisis y la deducción. Los ejemplos que podríamos poner aquí es como que nuestro paciente tenga dificultad para planificar un evento, para planear una comida, para conducir un vehículo cuando lo ha hecho bueno, casi toda su vida, que no pueda enfrentar como eventualidades, o sea, como cosas imprevistas. Y el otro es el aprendizaje y la memoria, que nuestro paciente tenga, o sea, tenga dificultad para retener información nueva, eh, como para recordar cosas que se le acaban de ocurrir, como eventos pasados. El otro es el lenguaje, en el cual vamos a encontrar que nuestro paciente busca palabras, que tiene dificultad para comprenderlas, o que tiene alterado la habilidad para tener un discurso con sentido. Luego está la función perceptivo-motora, incluida la capacidad espacial y la orientación. Por ejemplo, que nuestro paciente se pierda en lugares familiares y pues que cuente con la capacidad de reconocer objetos y manipularlos. Finalmente tenemos la cognición social o de comportamiento, que nos habla de que nuestro paciente tiene o no la capacidad de mantener un comportamiento pues apropiado según las normas sociales, que puede reconocer señales sociales y tomar decisiones como adecuadas. Eh, Esto nos habla de comportamientos como que no, o sea, que esté desinhibido, que tenga empatía disminuida, que cambie su personalidad, como que tenga más introversión o extroversión, que se ponga ropa inapropiada para el clima o para el entorno social, que ande desnudo, etcétera. Y pues bueno, para el diagnóstico tenemos que se tiene que realizar una evaluación cognitiva una vez al año en todos y cada uno de nuestros pacientes geriátricos, así tengamos sospecha o no de que hay una alteración en su nivel cognitivo.
y se debe realizar una evaluación médica general, o sea, como de forma integral, no únicamente enfocado al deterioro cognitivo. La otra es la revisión de los fármacos, la polifarmacia que ya habíamos hablado, especialmente con fármacos como los anticolinérgicos, los antihistamínicos, las benzodiazepinas, los anticonvulsivantes y los antiparkinsonianos, que se han visto implicados en la alteración de el nivel cognitivo de, pues, de los pacientes geriátricos. Tenemos que es importante realizar una entrevista con la familia, ya que la presencia de un informante que no sea nuestro paciente, que lo conozca bien, de preferencia el cuidador primario, es útil para corroborar como signos y síntomas. La historia, bueno, de nuestro paciente que esté relacionada con las actividades de la vida diaria, que son la básica, la instrumental y la avanzada. Para eso me voy a mover a esta diapositiva. Tenemos que las actividades básicas de la vida diaria, o sea, estas son tareas de cuidado personal como bañarse, vestirse, ir al baño, trasladarse, anotar, la continencia, la alimentación, que son aquellas que satisfacen las necesidades fisiológicas y de automantenimiento de nuestro paciente. También las actividades instrumentales de la vida diaria que permiten que una persona viva de forma independiente, como el uso del teléfono, compras, como que se prepare sus alimentos, que use el transporte, que administre sus finanzas, que reflejan como la capacidad que tiene nuestro paciente pues para mantenerse. Y las actividades avanzadas de la vida diaria que incluyen como actividades de recreación, educación, de capacitación, el trabajo, que son como más sofisticadas y que pues, o sea, no son las más, o sea, no son necesarias como para que van más allá de vivir de forma independiente. También esta entrevista nos ayuda a que nuestro paciente, o sea, se nos proporcione antecedentes de médicos, psiquiátricos y sociales de nuestro paciente, cómo inició y cómo progresó, pues, el deterioro cognitivo si es que lo hay. eh, y pues nos ayuda a obtener información para un diagnóstico diferencial, como que nuestro paciente esté presentando deterioro de la visión o que tenga alteración para caminar, incontinencia, que esté alterado como que presente alucinaciones, y pues lo van a ver ahorita un poquito más adelante con los principales diagnósticos diferenciales que tenemos para esta patología. Y pues lo siguiente sería aplicar un examen, aplicar por ejemplo el examen mínimo del estado de mental de Goldstein que ya vimos al principio y la prueba del dibujo del reloj. Y pues nosotros ya teniendo una puntuación de menos de 24 en el examen mínimo de Goldstein y una historia clínica compatible con disminución del estado funcional y cognitivo de nuestro paciente, está indicado que nosotros lo refiramos a una valoración por geriatría o un neurólogo. Tenemos que existen criterios de diagnóstico para el trastorno neurocognitivo mayor, pues que está incluido en la demencia, que pues el primero es la evidencia de un deterioro cognitivo significativo en un nivel previo de rendimiento, que es lo que ya vimos, que haya preocupación de un individuo o que pues sea el cuidador primario, este, y pues que haya un deterioro sustancial del rendimiento cognitivo, que se haya documentado pues por pruebas estandarizadas como el Mini-Mental que ya les comenté. El dos es que los déficits cognitivos ya interfieran con la independencia de nuestro paciente en las actividades cotidianas en las que ya les comenté. Eh, el tercero son que los déficits cognitivos no ocurran exclusivamente mientras nuestro paciente se encuentra en delirio. El cuatro es que los déficits no sean explicados mejor por otro trastorno mental que esté presentando nuestro paciente o que pudiera presentar como trastorno depresivo mayor o esquizofrenia. Y el cinco es especificar debido a qué se debe, o sea, ya hacer como o sea, que ya existe el diagnóstico como tal de que se deba por enfermedad de Alzheimer, cuerpos de Lewy, una lesión cerebral traumática, etcétera. También especificar si hay alteración en el comportamiento, o sea, si la alteración cognitiva no se acompaña de que pues el paciente haya cambiado su forma de pues de ser, que haya síntomas psicóticos, alteración del estado de ánimo, apatía, etcétera. Y la séptima es especificar la gravedad actual de pues esta alteración. Leve sería que tenga dificultades con las actividades instrumentadas que ya vimos. Y la moderada sería que tuviera dificultades en las básicas y severo que nuestro paciente fuera totalmente dependiente.
Y aquí les dejo como una tablita que compara la presentación de las diversas causas de demencia para poder identificarlas por sus diferencias, pero pues eso yo se los dejo para que lo chequen después porque ya es como algo tarde. Y pues tenemos pruebas de laboratorio, que se piden como en la valoración de un paciente al que estamos sospechando demencia, o sea, de base siempre, es una biometría hemática, química sanguínea en la que incluyamos función hepática y valoración de función hepática y renal, electrolitos séricos, perfil tiroideo, niveles séricos de folatos, vitamina B12 y serología para sífilis. Si llegáramos a realizar pruebas de imagen, serían, por ejemplo, la tomografía computarizada o resonancia magnética, pero esto sería solo en caso de deterioro cognitivo agudo, o sea, que se haya presentado y que de un momento a otro, si este es rápido o si hay un déficit neurológico focal. Y pues aquí está lo que les comentaba, los diagnósticos diferenciales más importantes a descartar con la demencia son el delirium y la depresión. Y pues aquí tenemos pues una comparativa. Por ejemplo, en la aparición tenemos que el delirium es agudo, subagudo, y pues que puede llegar a depender esta de los factores preponderantes. La demencia es crónica y pues la depresión tiende a coincidir con cambios pues en la historia de vida de nuestro paciente que sean abruptos, o sea que haya un evento desencadenante en específico. Eh, Su curso, que en el delirium es corto, en la demencia es largo, y pues en la depresión tiende a ser por la mañana o que tiende a variar según la situación que esté presentando en la vida del paciente. Eh, También como o sea, el nivel de alerta de nuestro paciente, que en delirium pues tiende a fluctuar, a cambiar según pues sea hiperactivo, hipoactivo o mixto, en la demencia que tiende a estar normal y en la depresión también. Y pues la atención, que por ejemplo en el delirium pues está claramente alterada, en la depresión tiende a haber deterioro mínimo, pero pues esto también varía según el grado de depresión, y pues en la demencia tiende a ser habitualmente normal. Y pues ya, o sea, los demás los pueden checar con más calma después. Y pues bueno, tenemos el tratamiento, tenemos tratamiento no farmacológico, comenzando por modificación del entorno domiciliario. Tenemos que la habilidad de nuestro paciente geriátrico para interactuar con su medio, como ya venimos diciendo desde temas pasados, disminuye el grado va a disminuir el grado de su deterioro cognitivo, porque las alteraciones que pueda llegar a presentar nuestro paciente de manera conductual, como agresividad, etcétera, pueden ser secundarias a la incapacidad que tiene como para adaptarse a este cambio en su ambiente, o a este ambiente que ya no corresponde a las habilidades que ahora él posee. Por lo que pues modificar su entorno eh, estimula la dependencia en estos pacientes y mejora la adaptación y va a mejorar por lo tanto pues su desenvolvimiento ahora en su medio. También es importante que se corrijan las deficiencias sensoriales visuales y auditivas que puede llegar a presentar nuestro paciente. Y pues tenemos que educar al cuidador primario de este paciente para que identifique los síntomas neuropsiquiátricos que están asociados al deterioro cognitivo, como son la agitación, la depresión, a que sea agresivo, que pueda llegar a tener alucinaciones o comportamiento sexual inapropiado. Y pues también instruirlo para que él brinde información como constante y simplificada al paciente, que pues puedan mantenerlo orientado. Y pues se recomienda el uso de periódicos, de la televisión, de programas de radio, de álbumes de fotos, para que se promueva la comunicación y se le estimule la memoria a nuestro paciente. Y pues explicarle que debe como que incentivarlo a realizar actividades básicas en su vida diaria que se ajusten como a la capacidad de nuestro paciente ahora. Se debe vigilar la depresión, la ansiedad o que haya maltrato por parte del cuidador. Y pues un programa de ejercicio físico y de conversación también se ha visto que bueno, nos otorga buenos resultados en cuanto a pues al deterioro cognitivo. En cuanto a lo farmacológico, tenemos que los inhibidores de la colinesterasa como donepezil, galantamina y ribastamina se ha visto que mejoran la función cognitiva de las actividades de la vida diaria y pues los síntomas neuropsiquiátricos, pero esto en pacientes que tienen demencia de tipo Alzheimer, pero deben ser prescritos como por un geriatra, un psiquiatra o un neurólogo.
También los antagonistas del receptor NMDA, como lo son la memantina, mejora la función cognitiva, que pues ya lo habíamos visto en las diapos anteriores también, que estaba implicado en el síndrome de caídas. Eh, las actividades de la vida diaria y en los síntomas neuropsiquiátricos en demencia, cuando esta se trata de demencia de tipo enfermedad de Alzheimer y vascular, siempre y cuando esta sea moderada a grave. Y pues tenemos que el beneficio en la demencia leve es menor. Y pues en pacientes que presentan depresión como comorbilidad en la demencia, tenemos que se utiliza principalmente inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ya que los tricíclicos, como ya vimos, pueden empeorar el déficit cognitivo y pues también por los efectos anticolinérgicos secundarios que tiene. Em, Tenemos que los antipsicóticos convencionales como el haloperidol se ha visto que mejoran los síntomas conductuales que ya habíamos abordado, como la psicosis, la agresión y los trastornos del sueño en estos pacientes. En cuanto al seguimiento, tenemos que debe realizarse cada 6 meses con las pruebas que ya vimos y pues la referencia se debe realizar ante cualquier hallazgo de deterioro cognitivo leve o moderado a un neurólogo y o a un geriatra. Mm. Y por último vamos a ver el último, ya su temita, que es el síndrome de inmovilidad. Vamos a decidir a definir prácticamente el síndrome de inmovilidad. La GPC lo define como cuando hay una disminución de las capacidades que tiene el paciente adulto mayor para desempeñar funciones o actividades en la vida diaria por el deterioro de las funciones motoras que estos pacientes tienen a presentar. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que aproximadamente cerca del 18% de las personas mayores de 65 años van a presentar alguna dificultad en el movimiento. Y ya conforme va subiendo esa edad, pues va subiendo también el porcentaje. Se ha visto también que el 50, la mitad de los pacientes que tienen 75, ya 75 años, tienden a tener algún síndrome de inmovilidad, algún grado de síndrome de movilidad. Eh, de igual manera, pues entre el 7 al 22% de los adultos mayores hospitalizados también sufren de restricciones físicas que condicionan también este síndrome. Por ejemplo, pues a los pacientes pues, que hemos visto ahí en el hospital en Troncoso, pues a veces no los pueden dejar, no, bueno, tienden a estar de mucho tiempo en la cama por su condición también. La siguiente, por favor. Como vemos también, pues eso también es debido también a los cambios que los pacientes geriátricos pues tienden, ¿no? A tener. Eh, por ejemplo, pues la disminución de la masa, la disminución de la fuerza, eh, la disminución en la densidad ósea que tienden a tener esos pacientes también. Eh, a nivel de nervioso, pues la disminución de la sensibilidad, tanto perceptiva y vibratoria, también pues, el endurecimiento de los reflejos posturales en estos pacientes también. A nivel cardiovascular, la disminución de la sensibilidad del ventrículo izquierdo también. Y a nivel respiratorio, pues hay una disminución tanto en la elasticidad torácica y tanto también la capacidad pulmonar que llegan a tener estos pacientes. ¿La siguiente? Y dentro de las complicaciones que vamos a tener en esos pacientes, aquí hay como una tabletita, bueno, no es una tableta, es como una imagencita que me gustó mucho porque pues marca como que las complicaciones de acuerdo a al órgano que está afectando. Por ejemplo, en el caso de la piel, pues una complicación de que el paciente tenga algún síndrome de inmovilidad, pues van a ser las úlceras por presión, eh, también a nivel respiratorio, por ejemplo, neumonías por aspiración, a nivel gastrointestinal que tengan reflujo,
a nivel de urinario, retención urinaria, que pacientes que tengan de incontinencia urinaria también, eh, a nivel hormonal o metabólico, que tengan resistencia a la insulina, y a nivel también muscular, pues ya sabemos, disminución de la fuerza, que tengan debilidad, que tenga atrofia de los músculos, que se encuentren rígidos, que tengan contracturas, todo eso, ¿sale? Siguiente. Para hacer el diagnóstico o una evaluación eh, para el síndrome de inmovilidad, eh, nos vamos a basar prácticamente pues en el interrogatorio y la exploración física también. También pues tenemos que estar viendo todo el tiempo al paciente, como examinar de cómo viene caminando, qué tanta eh, disminución tiene en tanto los arcos de movilidad que ese paciente tiende a presentar, si llega a presentar durante la consulta. La GPS también menciona que podríamos también preguntar, por ejemplo, una preguntita que dice: ¿ha tenido dificultad para subir escaleras o caminar de entre 1.5 metros? Bueno, lo mencionan como 1.5 metros, pero unos 2 metros, ¿no? Y si el paciente pues responde de una manera positiva, pues es viable que tenga a este paciente algún grado de presencia de síndrome de inmovilidad, ¿sale? También recordar es que el primer signo es la disminución en los arcos de movimiento, que es el primer signo que aparece durante eh, ese síndrome, ¿no? La siguiente. No, bueno, también nos podemos apoyar con las escalas que vimos anteriormente, con la de CAT, con la del Browning, con la de Mental, con la escala de presión de Page. La siguiente. Y para el tratamiento, pues se supone pues que es como recuperar la situación basal previa, ¿no? Pero pues eh, si ya la rehabilitación total, pues si la rehabilitación total no es posible, nos tenemos que enfocar aquí en buscar también como por ejemplo el tratamiento de la causa que esté impidiendo que el paciente no tenga ese grado de movilidad. También pues hacer bueno, mandarlo a rehabilitación para un plan de rehabilitación encaminado al tratamiento de la inmovilidad que este paciente llega a presentar o bueno, más bien tiene, y así y así pues evitar que esa enfermedad pues siga aumentando, siga su progresión. Y también podemos ayudarnos, por ejemplo, como por ejemplo de bastones o de otros accesorios, y adaptar también, hacer como un poquito en los pacientes, pues que tengan adaptaciones más en el hogar, que vayan modificando ciertas, de rutinas dentro de su casa, ¿sale? La siguiente. Y como pues la prevención, pues vamos a dividir una prevención primaria y una secundaria. La primaria prácticamente va a ser como que mantener el grado de movilidad en esos pacientes, por ejemplo, de este, indicarle al paciente pues que tiene que realizar un poquito de estiramientos, que realice ejercicios dentro de sus posibilidades también, eh, que camine, que haga ejercicios de flexibilidad o de mantenimiento, como por ejemplo, de nadar, si está dentro de sus posibilidades. Ejercicios de equilibrio también nos pueden ayudar también para reducir el número de caídas. La siguiente. Y dentro de la secundaria, pues van a ser más prácticamente encaminadas a adaptaciones del hogar. O sea, como por ejemplo, pues puertas que sean más fáciles de abrir o cerrar, las habitaciones, recomendablemente que no estén, digamos que
eh, eh, de difícil acceso, en donde pues tenga el paciente también esa posibilidad de mayor riesgo de caída. Uso de pasillo para andillas, para algún uso de pasillos para apoyarse en dado caso de que sea necesario, que cuente también con una buena iluminación y también pues en el suelo también de eliminar aquellos que puedan presentar alguna o favorecer alguna caída en esos pacientes, ya que pues en lugar de mejorar vamos a empeorar al paciente. Y creo que con esto, siguiente. Ajá, creo que con esto ya terminamos de dar lo que es el tema que nos tocó, que es atención integral al paciente adulto mayor. ¿Sale? Esta presentación se la vamos a mandar ahorita al chat para que lo vean ya después con más calma, porque pues, la verdad es que es un tema un poquito extenso y eso que lo estamos resumiendo así lo más posible, ¿sale? Muy bien,